Vale, tengo que cambiar. Puse las voces en castellano y las letras en inglés. No sé por qué, me dio la venada. Y dije, bueno. Mafia 3 tiene lugar y es una versión ficticia de América, de Sudamérica, o América Sur, no sé, 1968. Creado de auténtico, inmersivo, experiencia, captura, no sé qué, turbulencias. Bien, mejor. 2K presenta. New Bordeaux, una ciudad moderna de ¿Ves? valores tradicionales sureños. Subestimé lo lejos que iba a llegar. Lo que iba a hacer. Visite el histórico French Guard y disfrute de la cocina local en un restaurante de 5 tenedores. No bastaba con matarlos. Lincoln Clay los utilizaba para enviar un mensaje. O pase la tarde en el Bayou y disfrute de su esplendor natural. Sal Marcano ni se imaginaba lo que iba a desencadenar. New Bordeaux, diversión segura para toda la familia. Su próximo destino vacacional. Vacaciones. Esta ciudad sobrevivió a 1812, a la guerra de secesión y a Dios sabe cuántos huracanes. Pero cuando Lincoln Clay fue a por la mafia, provocó más daño que todas las guerras y los huracanes juntos. Mafia 3. La madre de Lincoln lo abandonó en 1947, cuando tenía un par de años. Decían que la madre era dominicana. Supuse que su padre era blanco, quizá italiano, no importaba. Entonces, si parecías negro, eras negro. Igual que ahora, supongo. Estuvo en el orfanato hasta 1958. ¿Cuándo conoció a Lincoln Clay? En 1966. Yo dirigía operaciones secretas de la CIA en Laos. Me lo prestó un grupo operativo conjunto de la CIA y el Departamento de Defensa. Un chico tranquilo. A good boy, man. Chaval. 2 corazones púrpura, una estrella de bronce y la cruz por servicios distinguidos. Sirvió a su país con honor y distinción. Cuando el ayuntamiento cerró el orfanato, lo captó Sammy Robinson. Sammy dirigía la mafia negra en Delray Hollow. No me parecía bien. Pero los huérfanos no tenían muchas opciones entonces. Los chicos como Lincoln, los que han sido abandonados, siempre buscan un hogar. Un lugar al que pertenecer. Creyó encontrarlo en el ejército. Pero una vez Está feliz. que lo pierdes, nunca lo recuperas. Ahí ya no está tan feliz, ¿eh? Al volver de la guerra, acabó viviendo con Sammy. Sammy debía mucho dinero a la mafia italiana. Y Lincoln podía ayudarle. Es una lástima lo que pasó. Me parte el corazón. No llores. Caimanes. Me encantan los caimanes. Estoy yo. Sigo pensando que esto es lo más absurdo que he oído nunca. Usar dinero real para robar a los federales. Joder, tío, ni que fuera nuestro dinero. Es de escaleta. Además, no es nada comparado con lo que vamos a sacar. ¿Es todo lo que hay que quemar? Sí, eso es. Coge las llaves del camión y vámonos cagando leches. Sing on the Times. Sing on the Times ha sido instalado bien. Vale. Close. Esto también. Vale, estos son los DLCs que había gratis. Vale. Voy a mover la cámara un momento. Déjame preparar todo bien porque esto es lo que pasa cuando juegas un juego que no sabes. Ahora, esto así, vale. Así, perfecto. Así, la booty. Y ahora, el texto.
Deja de cambiarlo a castellano también, porque la verdad es que, a ver, tampoco soy bilingüe. Gamer. ¿Están Optimus? Optimus. No, dime que... Ostras, creo que tengo que reiniciar la campaña. No, no quiero. Lo hago rápido, a ver. A ver. No por nada, pero es que no me entero de nada, tío, si no. Sé inglés, pero muy poquito, muy poquito. Es que no se puede, tengo que reiniciar todo. Es un momento. Bueno, un comienzo raro, pero bueno. Ahora lo ponemos bien. Ahora lo ponemos bien. Pero es que aquí... Pero no me deja cambiar el idioma ahí. Oh. Claro, igual tengo que... Oh, reinstalar el juego, chaval. Oh. Mira, me da igual, me queda así. Así aprendemos inglés. Sí, porque ahora me va a poner otra vez en la misma historia, ¿no? ¿Quién se le ocurre, tío? Con todo. Qué liadas. Qué liadas. Déjame asegurarme, pero yo diría que no se puede. Para ajustar el gameplay, aquí está el juego, pero... Buscar account. Entonces contenido adicional, no puedo. No puedo, no me deja. Me cago en... Bueno, aprendemos inglés, no pasa nada. Venga, sí. Vale, pick up the case, o sea, coge las llaves. Hoy. Por lo menos me hablan en español, ¿sabes? Es que... ¡Ay! Vale, ¿cómo guardo el arma? Vale, voy a guardarla. Sí, voy a guardarla porque si no... Vale. Déjalo. Ahí, delante tuyo. Para que lo veas. Vale. Sí. Pues claro. Vamos a ver. Por la puerta. Oye, no puedes mover el furgón para adelante, no. Tienes que tocarme los huevos, ¿no? ¿Esto cómo se abre? Ah, cuadrado. Vale. Tranquilo. Vale, puedo correr. Bien. Ponme los huevos. Vamos, venga, sube. Está frío el coche. Hostia, mira, me pone ahí. Hola. Vale, quiero quitar la radio. Gracias. Vámonos. Oh. Ten calma de camino a la ciudad. No necesitamos que la poli nos persiga. Ok. Ese pobre desgraciado no tiene ni idea de lo que le espera. ¿Cuál era su padre? ¿El 5%? Más o menos, pero no podrá gastarlo. La policía vigilará todos sus movimientos el resto de su vida. Quizá deberíamos habernoslo cargado. Si algo aprendí en Vietnam es que siempre es bueno Ay, por aquí. a alguien ahí fuera. Usarlos para captar la atención de todos. Entonces tú aprovechas para la tarde. Pues respóndeme esto. ¿Qué es la cosa más bestia que viste allí? No quieras saberlo. Escucha, tío, yo pago mis impuestos. Tengo derecho a saber cómo se gasta mi dinero. Georgie Marcano paga impuestos. Estoy escuchando música aquí, Claro pero que me... sí, leches. Así trinca
y perdiéndome toda la historia. Está el volumen muy alto, ¿no? ¿Piensa responder a la pregunta o no? Estábamos en la costa de Guadney, evacuando a los civiles antes de que Charlie se apoderara de todo. En fin, estábamos subiéndonos a un barco médico y aparece una mujer, con un bebé en un brazo y tirando de un cerdo con correa con el otro. Empieza a subir por la rampa y el PM la para y le dice que solo puede subir uno de los dos. Entonces tira al bebé al agua. Esto no frena una mierda. ¿Qué estás haciendo? Vale, vale, perdón. ¿Por dónde iba? Entonces tira al bebé al agua. El PM se cabrea, le dice a alguien que se tire a por el bebé. Hay que frenar más, esto no es el GTA. ¿En qué coño está pensando? ¿Sabes qué le contesta ella? Va y le dice, siempre puedo tener otro bebé. Por el amor de Dios. Eso te pasa por preguntar. Pensaba que me ibas a contar algo en plan que viste cómo le volaban la polla a alguien o algo así. Joder, joder. No era culpa suya. No es lo que te crees. Dios. En esas condiciones, mira, un día estás criando tu ganado o cultivando arroz y al día siguiente te lo han arrasado todo. Cuando está entre la espada y la pared, la gente hace lo que sea por sobrevivir. Pues ya podía estar bueno el cerdo. Me queda poquito. Dios. A 90 voy por aquí. ¡Cuidado! Seguro que vas a llamar la atención de la poli. ¿Qué va? En fin. Seguro que a los guardias de la reserva no les hace gracia que te pasees por ahí con esa pistola. Ya la guardé. Ya la guardé. A ver si estos carnés falsificados dan el pego. Llevadlo al muelle de carga. Dan el pego. Bien. Puede que alguno de estos tipos sean un poco brutos con el lenguaje. Como si nunca me hubieran llamado negro. Lo sé, pero lo que digo es que si les sigo el juego, no es personal. Lo único que me importa es echarle el guante al dinero. Ahí, ahí. Diga que hace calor o algo así. Es cuando actuamos. Entra aquí, ok. Ahí. Vamos allá. Acercad los carnés al cristal. Somos del equipo de cremación. ¿Qué coño hacia aquí este cabrón? Discriminación positiva. Es lo que hay. Está todo el país pegado al puto retrete. Sígueme. En cuanto a ti, coge esas bolsas del camión. Vas a llevarlas al crematorio. Voy. ¿Cuánta pasta traéis aquí? $238.546. Billetes verdes. Tienes que dejar esa escopeta. ¿Llevas algún arma? Estoy aprendiendo. Bien, una maldita cosa menos de la que preocuparme. Puedes Vale. cogerla al salir. El crematorio está abajo, en el sótano. Por aquí. Creo que nunca os había visto por aquí antes. Estuve en Georgia un tiempo. Ah, por aquí. Ahora está fuera de servicio. Mi primo lleva más de un año intentando ganarse la vida aquí. Sirvió en la marina en 2 ocasiones. Tiene un montón de condecoraciones. El gobierno le dice gracias, pero no gracias. Eso es un montón de mierda de los gordos. Es triste que un blanco no pueda conseguir un trabajo mientras te contratan a cualquier negro sin pestañear. A ver qué.
¿Abres o te abro? Ahí, ahí. Será mejor que no estéis jugando ahí atrás, hijos de puta. ¡Que te jodan! Mira eso. ¿Cuánto dinero? Es tanto oro. Washington lo lleva arriba y abajo con motivo de la guerra. Está aquí. Luego lo envían a Dallas. Luego vuelve. Esto no tiene ningún puto sentido. Ya estamos aquí. Here we go. No, vais a quemar el dinero, ¿por qué? Las bolsas en esa mesa. Voy. Había hecho algo así. Imaginé que sería más grande. Cumple su función. Solo te da problemas cuando se atasca el motor. Joder. Menudo calor. Antes se usaba carbón, pero hace alrededor de un año cambiamos al petróleo. Take out. Tiene una llama más constante. Iba a casa un tipo para convencer. Toma, hostia. Ese tío era un capullo. Tenemos que irnos. Dani y Ellis Lo tienen podemos un quemar. momento. Lo podemos quemar. Oh. Ocúpate de los guardias. Estate quietecito. No quiero que nos cosan a balazos. Sé lo que me hago, joder. ¿Recuerdas esa casa que hemos estado alquilando? Les llamé anoche. Y les dije que quería marcharse en 2 meses. Y el hombre, llamado John, me dice alterado que el contrato les da derecho a un preaviso de 30 días. ¿Y que cómo va? Lo veo. Echadme una mano. ¿A cubierto? No, la lié ya. ¿Cómo me cubría? No me acuerdo ya. ¿Dónde te los guardias? Qué rarito, ¿no? Oh. Vale, hay que ir a donde... Vamos, tenemos que abrir la cámara. Hoy. Oh, espero que la combinación de escaleta sea buena. Bingo. Joder. Vamos, Godzilla. Hostia. No me jodas, tío. Es precioso. Yo me ocupo de esta sala. Tú haz lo que puedas desde fuera. Cuando los chicos terminen de taladrar, empezaremos a tirar esto. Madre mía. ¡Maldita sea! ¿Has activado la puta alarma? No sabía que esta jaula tenía otro sistema. Vale. Contendremos a los guardias hasta que Dani termine el agujero. Todavía podemos conseguirlo. Vale, ¿cómo me cubro? ¿Cómo era para cubrirse? Ah, vale. Empiezo a creer que este imbécil chaval no sabe disparar. Chulos que vienen ahí. Imbécil quiere matarme. Pues sí, la verdad es que sí. Estoy sin balas. Es una puta. Ya. Un momento. Ven, la mamá viene a las 4. ¿Cómo hacemos? ¿Vais a comer primero y vivís en el antiguo? ¿Cómo hacemos? ¡Aquí está! ¡Venid aquí!
¿Haces algo? Porque yo tengo que ir a buscarla, porque tengo que bajar también. Pero tú quieres ir a comer. Yo hasta las 6 no voy. No voy a ir hasta aquí. Hasta las 6 no vas. Pero estás saliendo ahora y tal, luego ya. Eso usante, digo un par de días por la semana. Claro, nada, que é falar. claro, dentro que yo decía, primero hablar. Tens que falar con ele, porque se non falas te lo oxígeno. No, non Llamamos falas con a nada. llamamos a vas a cenar y ya está. Es que chaval ya mucho más, ¿sabes? Pero ayer, no é hoy que lo me enxen. Pues va, bueno, luego llamas, ¿no? Vale, vamos a pasar y ya vas a cenar. Escucha, salva. Y dejé el micro puesto. Te escucho todo. Bueno, pues nada, a ver, ya me pela, digo, me la pela. No queda nadie, ¿no? Es conseguir las armas de ese arsenal. Abre esa puerta. Yo vigilo nuestras espaldas. Dame ese maldito chismo. Parta coño. Estorbo, que eres un estorbo. Ojo. Ah, vale. Ah. Ah, vale, vale. Tiene postura la puerta. Todas las puertas tienen postura. Joder. ¡Ay! Ahí está. Todas las puertas tienen truco. Siempre. Oh. Lo pido todo. Todo para mí. Todo para mí. Dios bendito. Uf. Me gusta más esta, no sé. Pillar curas, eso sí. Ya está, ¿no? Vale, vámonos.